ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. 9 de la mañana, 3 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, domingo 17 de mayo, un sol radiante, 15 grados 8 la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires, 24 la máxima prevista para hoy, un día primaveral, y comenzamos así Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial, y como lo hacemos todas las semanas durante ya hace muchísimos años, vamos a analizar algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en la semana, los más resonantes, y por supuesto vamos a dar algunos adelantos de lo que puede pasar. Vamos a hacer testimonios judiciales en la producción periodística Néstor Espósito, en la operación técnica el señor Gerardo Subirana y en la edición de testimonios judiciales el señor Javier Martínez. Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur... 9 de la mañana, 4 minutos, y con todo lo que está pasando con el tema de la pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional retrasó la anunciada reforma judicial. Por el momento, el gobierno no había enviado al Congreso el proyecto para realizar cambios en la justicia. Todo indica que en los próximos días algunos trascendidos indicarían que el viernes que viene enviarían al Congreso este secreto proyecto de una institución tan importante como es la justicia. Y la pregunta que me hago es, ¿vuelve el intento de democratizar la justicia que en su momento se trató de implementar? ¿Vuelve a tener furor justicia legítima? ¿Vuelve el populismo? En Comodoro Pi hay muchos jueces y fiscales que están intranquilos. ¿Por qué? Porque piensan, ¿volverá una venganza acá? Hablamos aquí en el programa hace un tiempo y decíamos y mencionábamos el autoblindaje de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Elizabeth Fernández, en el terreno judicial. Se quedó con cargos claves para tener mucha influencia judicial. Y decíamos que necesita estar cubierta a raíz de por lo menos los 10 procesamientos, 2 pedidos de prisión preventiva, en las distintas causas de corrupción que tiene que enfrentar. Ni que hablar de las causas de corrupción en donde también están involucrados sus hijos, Máximo y Florencia. Y para eso puso gente de su confianza en puestos claves. Juan Martín Mena en el Ministerio de Justicia, Alberto Lugones en el Consejo de la Magistratura, al igual que Jerónimo Arroz, que es el hermano de sangre de Guado de Pedro, el procurador del Tesoro a Carlos Zanini, la jefa de los espías es la ex fiscal Cristina Camaño, que además era la presidenta de Justicia Legítima. Vimos en los últimos, el viernes o el jueves, que la decisión del fiscal Félix Kraus al frente de la Oficina Anticorrupción, que ya demostró cuál es el objetivo de su función, de mirar para otro lado en donde hay casos de corrupción de los amigos. ¿Qué va a pasar? Bueno, muy pocas personas por el momento conocen la letra chica de este proyecto de reforma.
parece como, a ver, ¿a quién podríamos decir? La ministra de Justicia, Marcela Lozardo, obviamente, Gustavo Vélez, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, la secretaria legal y técnica, Vilma Ibarra, y paren de contar, ahí ya terminaría todo. Y la pregunta que vamos a hacer es, ¿no se debería haber convocado a jueces, a juristas, a personas que realmente entiendan y mucho, académicos, legisladores, para que hagan sus aportes en todo este tipo de cosas? Vamos a hablar de este tema con un prestigioso constitucionalista, como es el doctor Gregorio Badeni. Doctor, muy buenos días, Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? Bien, gracias Marcelo, buen día. Gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, la pregunta es, ¿es coherente que haya una reforma judicial y que no se convoque, y que sea todo como muy entre casa, en una mesa chica, entre muy poca gente, ¿qué son los genios de la reforma? Acá hay varias cosas que no cierran en el marco de un Estado de Derecho. Por de pronto que se hable de una reforma judicial y no se indique qué es lo que se quiere reformar, porque la reforma presupone una mejora de las instituciones como están funcionando ahora, y en este caso una mejora del Poder Judicial en su funcionamiento. Pero como no se dice nada, entonces, empiezan todas las especulaciones, claro, y los misterios sobre lo que se va a hacer, y le hace un grave daño. En segundo lugar, lo que corresponde es recoger si en los últimos años hubo reclamos de reformas, no totales, pero a lo mejor parciales de algunos aspectos, de ciertas entidades que están completamente despolitizadas, que no es justicia legítima, que le ha hecho un daño terrible al Poder Judicial. Organismos que están completamente despolitizados y que a lo mejor tienen algunas sugerencias para formular, claro, y consultarlos a ellos. Por ejemplo, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación es una entidad muy seria, muy prestigiosa, que podría haber sido consultada. Por el otro lado, también el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la Asociación de Abogados, que son las tres entidades que agrupan tradicionalmente a los juristas, a ver qué inquietudes tienen. Claro, claro. Porque ahora no escuchamos ninguna de ellas. Y recién entonces avanzar. Ahora, si ya existe alguna idea que no fue trasladada a la gente que está en la actuación judicial, y si se quiere avanzar con ella, lo que corresponde es primero convocar a esas entidades para que den su opinión y no presentar directamente un proyecto de ley para tomar una decisión, porque los debates que se pueden producir en el Congreso, si no están precedidos por estudios serios sobre lo que está pasando en el Poder Judicial, conducen también a soluciones políticas, a soluciones que están pensadas más que nada no en política fundacional, sino en política agonal. Y la política agonal es muy mala porque se politiza el Poder Judicial. Y me parece que ha sido un grave error de este gobierno anunciar estas reformas que además le hacen pensar al ciudadano que sí, que probablemente el Poder Judicial necesita profundas reformas. Y entonces oímos las soluciones más disparatadas. Y no es así. El Poder Judicial es un poder del Estado que debe ser respetado. Debe ser respetado en su independencia y que él mismo tiene que hacerse respetar, lo cual lamentablemente no siempre ocurre. Claro. Claro, ahora, a ver, se habla, doctor, de una reforma para licuar el poder en Comodoro Pi, que es donde funciona la justicia federal. Se hablaba de una fusión con jueces en lo penal económico. También se hablaba con una fusión en lo contencioso administrativo federal.
se habla de que algunos jueces penales ordinarios, jueces de instrucción, pasan a la justicia federal y Mire, otros yo creo que los con eso no se gana nada. No se gana nada porque se corre el grave riesgo que algunos magistrados buenos, serios, de otros fueros, sean contaminados por los que ya existen. Claro, claro. Por ejemplo, mezclarlos con el fuero contencioso administrativo sería nefasto, porque el fuero contencioso administrativo es otro fuero que está bastante politizado, o que fue politizado en los últimos 12 años. Claro. Y aumentar el número de jueces federales, si no hace falta hacerlo, también es algo completamente desprolijo, son medidas muy ingenuas. Si yo tengo un grupo de 5, no digo corruptos, pero de 5 personas que tienen un estilo de conducta negativo, es un error creer que si los hago juntar con otros 10 que no tienen esa conducta, van a cambiar. No van a cambiar. Lo que van a tratar es de convencerlos a los otros. ¿Qué es lo que ha pasado, lamentablemente, con la justicia federal en los últimos 25 años? Claro, claro. Donde sí, efectivamente, se buscaba el nombramiento de jueces federales afines a la actividad del gobierno de turno, pero no politizados. No politizados como ocurrió con los Yarvide y como ocurrió con otros jueces, ¿no? Claro, claro. ¿Vuelve, le parece, la justicia tiempista, la justicia que maneja y que mira para otro lado al poder de turno? ¿Cómo lo ve? La oposición denunció que hay un plan kirchnerista para someter a la justicia, para garantizar la impunidad de los funcionarios del anterior gobierno y los posibles de este. Bien, esa es una consecuencia de no conocer a fondo qué reformas se quieren hacer y en buscarles una finalidad que no es estructural, sino política. Y la finalidad política más clara que se advierte en esto es la que tira la oposición, que no digo que sea cierta, verdadera, pero eso es lo que va generando un caos. Y cuidado, esto tiende nuevamente a continuar desprestigiando al Poder Judicial. Claro, claro. Bueno, si bien el Poder Judicial en la Argentina todavía goza de un respeto considerable, especialmente en ciertos fueros que han permanecido ajenos a todos estos procesos de corrupción, como el fuero civil, el fuero comercial, en menor medida el fuero laboral, que se ha politizado un poco, que son la mayoría de los jueces. También tenemos que tener cuidado de que se mantenga el prestigio y la jerarquía del Poder Judicial. Y los mismos jueces tienen que hacer una obra cotidiana para que ese valor, para que ese prestigio se mantenga, ¿no? Claro. Y ahora parece como que han tirado un globo de ensayo que es el tema de el aumentar los integrantes de la Corte Suprema, aunque en voz baja algunos allegados al presidente dicen, no, Alberto Fernández no tiene ninguna intención de ampliar el número de miembros, pero por ahí lo tiran así como para que después se negocie. Está bien, no aumentamos el número de miembros de la Corte, pero hacemos tal cosa. Usted sabe cómo negocian los políticos, ¿no? Sí. El tema es que no se puede negociar con las piezas fundamentales de la estructura institucional de un país, ¿no? El día de mañana nos van a negociar la democracia por otra forma de gobierno, o la libertad de prensa por una prensa controlada. No, hay cosas que son innegociables. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, con los jueces de la Corte. La primera pregunta, ¿queremos aumentar el número de jueces de la Corte? ¿Para qué? ¿Cuál es la necesidad? Porque la primera vez que se aumentó el número de jueces de la Corte fue durante el gobierno de Frondizi, que se elevaron 2 ministros y que subsistieron hasta el año 66 y que no le aportaron mayor agilidad y celeridad al funcionamiento de las Cortes,
a pesar de que los cargos fueron designados juristas de primerísimo nivel. Claro. Después vino el aumento de la mayoría automática de la Corte Menemista. Después vino eso, exacto, Claro. que fue con una finalidad política muy clara. Fue con una finalidad política clara. Y eso sí deterioró sensiblemente la imagen de la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que la mayoría de los miembros que fueron nombrados para integrarla era gente respetable. Bueno, Tenía su simpatía política, pero era gente respetable. he contado en algunas oportunidades, porque lo tengo. Yo el día que asumió Nazareno, Julio Nazareno, al frente de la Corte Suprema, yo le hice una nota y lo grabé, tengo todavía la grabación, en donde me dice: yo soy consciente que estoy aquí por ser riojano. Así que, y me pareció tan elocuente, ¿no? Soy consciente que estoy aquí por ser riojano. Bueno, así no fue, ¿no? Porque digamos que fue, por decirlo de alguna forma, en el momento en que realmente la justicia estuvo en su peor momento. La gente no cree en la justicia de nuestro país. Porque, ¿qué pasa? Normalmente, a pesar de lo que usted nos decía de fuero civil, fuero comercial, en algunos fueros que realmente trabajan y muy bien, la justicia que tiene repercusión pública es la justicia penal y la justicia federal. Y ahí Sí. las cosas no van del todo bien, ¿no? No, deja mucho que desear, Claro. desear, no solamente por la forma en que se resuelven los casos en particular, sino también porque no se advierte que los jueces se preocupen por el futuro. El deber del juez es también preocuparse por el futuro de las personas, por ejemplo, que son condenadas por el sistema penitenciario. Uno no ve que haya preocupación fundamental en esos temas. Y en el caso de la Corte, mire, la politización se vio tan clara, por ejemplo, con el tema del persaltum. Claro. Se acusó a la Corte menemista de haber insertado el persaltum, Claro. lo cual no era verdad, porque en el fallo donde se discutió el tema, Bueno, han inventado muchos recursos, pero hasta el lo recurso de curioso arrancatoria, es que- me acuerdo, que cuando Sí, pero lo curioso es que después, en el caso del persaltum, el gobierno de Duhalde se insertó en el Código Procesal Civil y Comercial la posibilidad del persaltum, ¿no? Y si el persaltum se invoca cada rato, vemos hoy día, ¿no? De modo que seamos un poco coherentes, no usemos argumentos destructivos respondiendo a fines políticos. Eso es lo que uno pretende, ¿no? Eso es lo que uno pretende. Ajá. Usted va a Estados Unidos y se le presenta a una persona como juez, o en las instituciones se presenta a una persona como juez, y hay un respeto singular, Claro, claro, ¿no? claro. Acá hasta los mismos abogados le falta el respeto a los jueces en los escritos judiciales, en la forma que se dirigen a ellos como si fueran sus compañeros de estudios, y no es así. Yo no digo que volver a usar togas, aunque está prevista la posibilidad que por lo menos que los jueces de la Corte puedan usar togas porque tienen los compartimientos en donde podrían guardarlo, ¿no? Claro. Pero- Bueno, hasta la propia Cristina en un juicio oral que denostó a los propios magistrados, ¿no? Sí. Realmente le faltó el respeto. Y los magistrados, bueno, permitieron una cosa así, a pesar de que es la vicepresidenta de la República, pero no tiene justamente autoridad como para No, actuar ninguna. así. Absoluto. Y ahí usted señaló algo importante. Los jueces lo toleran. Claro, claro. Y eso no puede ser, porque si eso lo hace cualquier ciudadano común... bueno, hay El una argumento que reacción decían en voz fuerte. baja los magistrados es: si nosotros hacíamos alguna acotación, era motivo o le dábamos elementos como para que nos recusen. Entonces, es como que dijeron: nosotros ya tendremos el momento de opinar. Bueno, está bien, tienen razón, pero que lean bien las causales de recusación por la misión de
de opiniones y la diferencia que hay con la emisión de réplicas Claro. a expresiones vertidas por las personas involucradas en un juicio en el marco del juicio, Ujú. ¿no? Ahí no puede haber una recusación el día de mañana por el invitado, por lo que fue. No. Claro, claro. Doctor, y en el nombre de la pandemia es como que todo es posible. Salen presos de las cárceles, en nombre del coronavirus no funcionan los poderes del Estado, hay demasiados DNU, decretos de necesidad y urgencia. Pregunto, ¿esto es así? ¿Está bien? ¿Está mal que se gobierne desde un solo poder, que el resto de los poderes no estén funcionando correctamente? Se está intentando hacer funcionar a la justicia en forma remota, pero por el momento no está dando demasiados resultados. ¿Cómo ve todo? Este se revela lo que ya vemos hace décadas, que es una gran inmadurez cívica en el pueblo argentino. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a tolerar que el gobierno, desde el mes de diciembre, esté en manos de un solo poder, que es el Poder Ejecutivo? A través de los decretos de necesidad y urgencia, dictados sin convocar al Congreso, o estando el Congreso luego reunido. ¿Cómo es posible que las cámaras del Congreso decidan no funcionar porque hay una pandemia? Si precisamente ellos son los representantes del pueblo que sufre eso, tienen que estar a la cabeza y estar funcionando activamente, y lo mismo los jueces. El hecho de que la Corte se haya adherido a esa feria que ya dura más de 2 meses, significa que los argentinos no hemos tenido o no tenemos seguridad jurídica durante 2 meses. Claro. Y eso es imposible. ¿Cómo comprender a esos magistrados judiciales, a esos empleados judiciales que gozan de una serie de beneficios justificados por los riesgos que tiene su cargo, uno de los cuales se presentó ahora? Se consiguen como empleados comunes y no como integrantes de un poder del Estado. Claro. En Estados Unidos, fíjese usted, el Congreso funciona, el Poder Judicial funciona. Sí. Y en otros países, en Alemania pasa exactamente lo mismo, por más grave que sea la pandemia. Acá también hubo un poco de exceso con el tema de la pandemia, ¿no? Se le dio una absoluta prioridad a la salud, cuando la vida social no es solamente preservar la salud, sino también otras cosas. Claro. La última, doctor, y abusando de su generosidad, la Oficina Anticorrupción renunció a los 2 juicios, en realidad, de Los Sauces y de Otesur, en donde están involucrados Cristina Elizabeth Fernández y sus hijos, Máximo y Florencia. Un fiscal, Félix Cruz, un fiscal que trabajó realmente y mucho, arduamente en los juicios por la verdad, pero también fue el fiscal que inventó el relato de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Digamos, tiene cosas muy a favor y muy en contra. ¿Cómo ve esta decisión de un organismo tan importante como la Oficina Anticorrupción al adoptar esta medida? Primero, no conozco bien los fundamentos que dio la oficina para tomar una medida tan delicada, ¿no? No conozco, pero al margen de esos fundamentos, es obligación de la Oficina de Anticorrupción intervenir en todas las causas en donde se ven involucrados o actuales funcionarios gubernamentales por actos de corrupción, por actos en perjuicio del Estado. Entonces, apartarse de esas causas, que incluso fueron promovidas algunas por ellos, claro, es un contrasentido. Y el mayor contrasentido, usted advierte que eso se produce con el cambio de gobierno. claro. Con el cambio de gobierno.
quiere decir que si no hubiera cambio de gobierno, seguiría todo. Sí. Se produce el cambio de gobierno y entonces, bueno, la Oficina Anticorrupción deja de funcionar. ¿Para qué? Para no perseguir a los funcionarios gubernamentales, de los poderes, especialmente del Poder Ejecutivo, que cometieron actos perjudiciales para el Estado. Bueno, tenemos que decir que el macrismo también tuvo actitudes bueno, ellos propusieron a Laura Alonso, que tampoco cumplió las funciones que tiene que cumplir la Oficina Anticorrupción, ¿no? Sí, ella se excedió un poco, Sí. pero eso demuestra una vez más el grado de inmadurez. Sí, sí, La inmadurez democrática argentina, que claro, se presenta en distintos sectores políticos, no en uno solo, en uno solo. Tal cual, tal cual. Doctor Gregorio Badeni, siempre es un gusto charlar con usted. Gracias por estos minutos No, este al contrario. domingo. ¿Y usted cómo está pasando esta pandemia? Hoy, por ejemplo, como un domingo precioso, ¿sale un ratito a hacer aunque sea las compras o no? Sí, yo salgo en la medida posible, salgo todos los días un ratito. Está bien, y se cuida. Voy a la farmacia o voy a hacer alguna compra, aunque no tenga necesidad de ir yo, pero prefiero que me reten o que me apliquen una multa hasta permanecer acá encerrado, porque yo también ya tengo edad suficiente como para ser dueño de mi propio destino, ¿no? Doctor Gregorio Badeni, le mando un abrazo grande. Gracias por estos minutos. Buen domingo y hasta cualquier momento. Igualmente, Marcelo, hasta pronto. Gracias. Adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. Tu amor está completamente tierno, forjado de recuerdos. Y sin saber, el cielo en la ventana que me abre la mañana. Y bueno, ustedes saben que con todo lo que está pasando, con la disposición de la Corte Suprema, de la Feria Extraordinaria, el Poder Ejecutivo Nacional retrasó la reforma judicial que tenía previsto. El gobierno todavía no envió al Congreso el proyecto para realizar cambios en la justicia. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿quieren realmente mejorarla? Otros dicen, ¿será para licuar el poder de la justicia federal? Yo recuerdo que en algún momento se quiso democratizar la justicia y después se intentó, o se terminó, mejor dicho, con un intento de disciplinarla. Se quiere tener una justicia dicta, se quiere tener una justicia legítima, se quiere tener una justicia que hace la vista gorda a los amigos, a los hechos de corrupción. Por el momento poco se sabe del proyecto que en principio el Poder Ejecutivo enviaría en los próximos días
al Congreso de la Nación. Vamos a hablar de este tema y de otros más con la presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que además es integrante del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos. Vamos a hablar con la doctora Susana Medina de Rizo. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted y toda la audiencia? Gracias por atendernos, doctora, como siempre. Y queríamos preguntarle, bueno, expectativas. ¿Qué charla usted, que tiene la posibilidad, por ser la presidenta de todas las mujeres juezas de la Argentina, que también lo integran hombres, y digo, cuando usted charla con sus pares, con sus colegas, con otros jueces de otras provincias, ¿qué charlan de todo esto, del rum político? Primero le debo aclarar que yo soy expresidenta, mandato cumplido, fui desde el año 2016 a 2018 presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, también de la Asociación Argentina, pero hoy soy la directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina. Así que le puedo comentar que, miren, yo creo que... en primer lugar, no conozco el proyecto que se va a mandar, por supuesto, pero todo lo que sea para mejorar el sistema de justicia en este momento donde hay mucha complejidad en las distintas materias que se van a... Si los fueros, por ejemplo, constitucional y de amparo, contencioso administrativo, civil, comercial, tributario, el sistema de gestión y de administración del Poder Judicial están cada día más complejos, van adquiriendo nuevas connotaciones. Entonces eso me parece que hace plausible o pertinente que se estudie la posibilidad de una reforma y, por supuesto, ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, siempre que garantice la equidad de género. Y lo digo desde un tribunal donde somos 9. Fíjese que el Superior Tribunal de Entre Ríos, junto al de Misiones y Jujuy, tiene 9 integrantes. Y nos dividimos en 3 salas cada uno. Y tenemos realmente mucho trabajo. Nosotros en este periodo de pandemia, Marcelo, desde el 13 de marzo a la fecha, hemos dictado sentencia en casi 90 amparos. Más las materias propias de cada sala, laboral, penal, civil. Entonces, realmente el número de causas y la complejidad de cada una de ellas ameritan que se estudie la posibilidad de una reforma judicial integral. En materia laboral, por ejemplo, en materia laboral, tantos cambios y lo que va a hacer con el resultado de esta pandemia, que va a dejar tantas situaciones difíciles y dolorosas en las que los jueces tendrán que entender. Así que yo veo bien que se estudie esta posibilidad. Fíjese, en Mendoza, Córdoba y Mendoza y Córdoba tienen 7 miembros. La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene 5. Ni siquiera llega a tener los 6 números que tienen Salta y Santa Fe. Es decir, hoy los tribunales son tribunales amplios en cuanto al número de miembros y en cuanto a las especialidades. Y si usted va, por ejemplo, a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde estamos mirando muchas veces, Estados Unidos tiene un presidente y 8 jueces asociados, es decir, son 9. Paraguay tiene un presidente y 9 ministros. Chile, después de la reforma de 1997, tiene 21 ministros. 5 de ellos deben ser abogados extraños a la Administración de Justicia con 15 años de experiencia en la profesión, con vida universitaria, académica. Y en Chile, por ejemplo, solamente hay 6 mujeres, lo que equivale a un 30% de sus miembros. Ahora, doctora, usted sabe que... Discúlpeme, y le termino con esto. Costa Rica tiene, donde sabemos la defensa de los derechos humanos, la jurisprudencia, la doctrina de Costa Rica, la que todo el mundo, o al menos nosotros, seguimos, tiene 22 magistrados propietarios. Y Brasil, desde 1969, tiene 11, de los cuales solamente 2 mujeres. Entonces, ¿a qué voy con esto?
estudiar la posibilidad de ampliación me parece pertinente, me parece oportuno. Y Argentina tendría una posibilidad maravillosa, excelente, de que si se amplía la Corte, si se decide ampliar la Corte, que haya una verdadera equidad de género. Sí, doctora, pero usted sabe que ya tenemos experiencia en aumentar el número de miembros, pasó con la Corte menemista, pasó con la mayoría, la famosa mayoría automática. ¿Es bueno, es malo? Todos los gobiernos se tientan con poner jueces amigos. Bueno, pero para eso está el control ciudadano y el control de las instituciones para evitar que eso sea así. Yo confío en que el Consejo de la Magistratura de la Nación, las universidades, la ciudadanía, las ONG hagan también las propuestas sobre ese proyecto que ninguno conoce todavía. A lo mejor es un proyecto bueno, no tenemos que tener miedo a los cambios. De hecho, ahora, fíjese, con esto de la pandemia, todos hemos tenido que cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de estudiar, nuestra forma de trabajar, y lo hemos hecho en días y estamos saliendo, gracias a Dios, airosos. Así que yo realmente no le tengo miedo al cambio. Creo que todos, de manera responsable, tenemos que aportar para que tengamos un poder judicial, un servicio de justicia, como siempre digo, Marcelo, cada día más eficaz, más eficiente, cercano a la gente, con perspectiva de género. La ciudadanía lo está necesitando, todos le están requiriendo las causas nuevas, como dije, las nuevas materias en las que tenemos que intervenir, están necesitando un cambio. Así que yo soy optimista, confío en la buena voluntad y en la responsabilidad de quienes van a presentar ese proyecto. La última, y la cambio de tema, doctora, hace unos días se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de una jueza con mayúsculas, una jueza que honró a las mujeres, como es la doctora Carmen Argibay. A ver, un recuerdo, yo sé que usted la estimó y mucho, a la doctora Argibay. Sí, bueno, mi recuerdo permanente para ella. La llevo en el corazón, y yo le he contado en más de una oportunidad que por decisión de la familia tengo en mi despacho, en este momento lo estoy viendo, la toga que usó en La Haya cuando fue jueza Britten, sus distinciones honoríficas, las placas que anunciaban sus oficinas en la Corte Suprema, libros, correspondencia de ella, así que la tengo permanentemente conmigo. Y como usted dijo, es una mujer que honró a las mujeres, que honró a la patria, una jueza justa, independiente, coherente, hacía lo que decía y decía lo que hacía, una mujer que nos marcó un camino y que intentamos seguir, para bien de la ciudadanía, para bien de todos, ¿no? La verdad es que su figura se agranda con el paso del tiempo. Ojalá la tuviéramos a Carmen acá para que nos vaya diciendo y nos vaya marcando el camino como lo hizo siempre, de manera reservada, empática, generosa. ¿Qué le puedo decir? Es mi amiga y lamento su ausencia. Doctora Susana Medina de Rizo, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, gracias por estos minutos, tan clara como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a usted, a sus colaboradores y a la audiencia. Es un gusto siempre conversar con ustedes. Gracias. Hasta pronto. Oye, me dio una fiebre el otro día por causa de tu amor, Cristiana. Hablamos la semana pasada con un camarista penal y hablábamos de la justicia penal ordinaria y decías que estaba funcionando a full, que había probation, que había pedidos de libertad o excarcelación, moligeración de penas, que había juicios abreviados. ¿Qué está pasando con la justicia federal? ¿Está funcionando en forma remota? Fiscales han pedido continuar con los juicios por corrupción que están ya iniciados.
Vamos a hablar justamente con una de las fiscales federales de tribunales orales. Vamos a hablar con la doctora Gabriela Baigún, que cada vez que la hemos convocado gentilmente nos atiende. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Buen día, Marcelo. Muy bien. ¿Qué va a pasar con estos juicios orales que se han suspendido momentáneamente, doctora? Mire, primeramente le digo, no sé con qué camarista penal habrá hablado que dijo que todo funcionaba perfectamente. No. Qué suerte que tiene, porque no nos pasa lo mismo nosotros en Comodoro Pi, Claro, en la justicia federal. Él nos decía, de un tribunal Sí. oral 5, el doctor Pérez Lance, hablábamos y me decía que obviamente los juicios en donde hay muchos imputados, esos están suspendidos. Pero obviamente, claro. Los que se pueden ser ágiles y dinámicos los están resolviendo en forma cotidiana. Sí, no, evidentemente al prohibirse, porque digamos que la Corte el otro día dictó un decreto donde directamente lo que se desprende es que autorizaría como única forma de realización de juicios la forma remota. Ajá. Si bien en federal se han concluido algunos juicios en forma remota, pero era con actos procesales de juicios ya iniciados y que no requerían la presencia de determinadas personas, e incluso se hizo de forma remota. Ajá. Porque usted bien sabe que las salas de Comodoro Pi, salvo la Salamia, no permitiría el juicio presencial, ya habiendo 3 jueces, 2 secretarios, un fiscal, un defensor, un imputado y un testigo, digamos, por lo que es la distancia que tiene que existir, ya no permitiría la realización de un juicio en esas condiciones. Claro. Nosotros, en lo que hace a nuestra experiencia, en la experiencia federal, los fiscales generales, que somos 8, nos reunimos por lo menos 2 veces por semana, viendo posibilidades de hacer y de trabajar. Por cierto que lo hacemos diariamente en forma remota, con los pedidos de excarcelación o los pedidos de morigeración, que se han extendido mucho con el COVID-19, por supuesto. Y en relación a los juicios abreviados, se han llevado a cabo remotamente también, porque un juicio abreviado exigiría la presencia de un imputado que tiene que dar una conformidad, que tiene que ser una conformidad plena del fiscal y del defensor mínimamente, para luego el juez interrogar al imputado sobre si realmente ese consentimiento lo dio plenamente y en forma... Bueno, y ya se han planteado algunos inconvenientes en relación al consentimiento virtual que han prestado, de los que los defensores han dado fe, y hay imputados que se han ido para atrás y han dicho que ese consentimiento no tuvo ninguna validez. Por eso digamos que es una situación muy complicada, pero como lo es en todos los países del mundo, por suerte España, Inglaterra todavía no han podido comenzar nuevamente con la realización de juicios orales. Ahora, ¿se podría dar la posibilidad, doctora, que en algún momento, como esto no está previsto, esto no existía en ningún código penal del mundo, ni código procesal, podría echarse atrás todo lo realizado hasta el momento? No, eso bajo ningún... Bueno, eso es lo que intentan plantearme en el juicio de Jaime, no por este motivo, sino por la de los 2 jueces jubilados y que luego fueron convocados para hacer el juicio. No, la defensa obviamente es la función de la defensa, está haciendo planteos de todo tipo y novedosos, tendientes a fulminar de nulidad los juicios. Claro. Y bueno, nosotros los fiscales manteniendo vigente la acción porque corresponde. Esto es un caso fortuito, la pandemia era algo que resultaba imprevisible para todos.
Y por cierto, la oralidad, que es el sistema nuevo, porque nosotros hace 20 años nos manejábamos con un juicio escriturario, con el cual no hubiéramos tenido ningún problema, porque hasta la etapa del juicio se hacía por escrito. La oralidad es sobre todo presencia, ¿no? Es ver la cara del otro, ver si le creo o no le creo, cómo declara. Esa es una de las características de la oralidad, que por cierto se puede reproducir o se puede intentar reproducir remotamente un juicio, pero nunca va a ser lo que la naturaleza del juicio necesita, que es la inmediación por sobre todas las cosas. No se puede criticar absolutamente ninguna medida ni ninguna chicana procesal que realicen abogados defensores o imputados, porque están en su derecho, existen y las aprovechan. Digamos, Ricardo Jaime hasta hizo una huelga de hambre para justamente que le otorgaran una moligeración de pena, una prisión domiciliaria. Pero no es ni el primero ni el único de los imputados que lo han hecho. Claro. En realidad la huelga de hambre es un recurso que se usa hace muchos años, o que los imputados usan hace muchos años. Claro. Ahora, no es novedoso esto. Ahora, lo de la pandemia es novedoso, esto de estar tanto tiempo sin... Y sí, es novedoso porque nosotros tenemos, usted sabe, tenemos garantías constitucionales que exigen que los juicios duren un tiempo razonable. Claro. Y usted sabe que me acaban de revocar la condena que se ha obtenido en la causa por la venta ilícita de la rural, llevado a cabo el juicio 20 años después de producido el hecho, por violación de la garantía razonable, un juicio que duró 1 año y medio, pero lo revocó la Cámara de Casación. Sí. Se trabajó como se trabajó. Bueno, por eso tenemos tan mala imagen los argentinos de la justicia de nuestro país. Sí, los jueces alegan su propia torpeza, dicen, esto fue retardo de justicia. ¿Y quién la retardó la justicia? Nosotros. Es terrible esto, ¿no? Ahora, doctora, terminó una semana con una oficina anticorrupción renunciando a causas por corrupción. Justamente lo que deberían hacer. Fue fiscal durante muchos años el doctor Félix Kraus. Por el otro lado, hay funcionarios que han tratado de presentar en favor de imputados, como el propio Jaime, como el secretario de Derechos Humanos. Ustedes, como funcionarios del Ministerio Público, como representantes de la sociedad argentina, ¿qué piensan de todo esto? No, yo no pienso. Tuvo tan poca efectividad la presentación del secretario de Derechos Humanos respecto a Jaime. Sí, no tiene ningún tipo de incidencia, porque se presentó, tengo entendido, como amicus curiae varias veces y por varias personas se presentan. Tuvo efecto adverso, digamos, no tuvo efecto porque Jaime siguió detenido por otros resortes legales y porque bueno, quienes actuamos como fiscales o controladores del proceso no permitimos interferencias de ningún tipo. Así que en todos los lugares, en todos los países, durante todas las presidencias se han cocido habas. Yo no opino ya, yo hago mi trabajo. Claro. Y salvo mi proceso. Claro. Ahora, qué complicado que es tener una justicia así, en donde hay jueces, hay fiscales imparciales y hay otros que son militantes políticos, ¿no? Yo le digo la verdad, Marcelo, nunca opiné sobre mis colegas, así que me enteré hoy sí de lo que usted me está diciendo, porque yo ya no leo ni diarios, porque le tengo miedo al papel en la pandemia y porque realmente uno está trabajando en condiciones bastante terribles. Prefiero no escuchar noticias, le digo sinceramente,
porque tengo muchas cosas, además del trabajo, muchas obligaciones que atender, y no leo los diarios pero sé de qué está hablando, no conozco la causa, a mí no me tocó ninguna de las causas de obra pública, así que tampoco puedo opinar. Pero llámelo al doctor, al titular de la UAP, tipo con el que se puede conversar. Absolutamente. La última, doctora, ¿qué pasa con Jaime a partir de mañana lunes? No, a partir de mañana lunes nada nuevo. Con Jaime hay 2 planteos pendientes que hicieron. Uno de que se reinicie el juicio y otro de la nulidad del juicio. Los 2 planteados por defensores diferentes. Ajá. El que quiere que se reinicie el juicio es uno de los defensores, y el que pretende acabar y fulminar de nulidad el juicio son otros defensores públicos oficiales que dicen que con Martínez Sobrino y Panelo renunciaron y fueron convocados para seguir realizando el juicio, perdieron su condición de agentes judiciales de acuerdo a los términos de la nueva ley de jubilación. Me opuse terminantemente al planteo porque los jueces habían solicitado su jubilación antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, y por otro lado habían sido convocados a actuar antes de la entrada en vigencia de la nueva ley. Ajá. Así que por un principio básico de las reglas de aplicación de las leyes no correspondía aplicar la ley para atrás, digamos, retroactivamente. Por eso me opuse. Ajá. La última, doctora, y esta no se la pregunto a la fiscal, sino se la pregunto a la profesora universitaria. Sí. ¿Sigue existiendo el tema que con la doble instancia la sentencia está firme independientemente de que haya otro recurso ante el máximo tribunal, que es la Corte? Sí, porque una cosa es la firmeza y otra cosa es la ejecutoriedad. Ajá. Sí, bueno. Desde cuándo está firme y desde cuándo puede ser... Está firme, en un momento se sostiene que después del fallo de casación. Lo que pasa que solo puede hacerse ejecutable, solo puede ordenarse una vez que es ejecutable, y es con la queja pendiente o no ante la Corte, una vez que está resuelta. Ajá. Eso puede ser lo que le pasó a Vudú, por ejemplo. No conozco el que se refiere a la excarcelación de Vudú. Sí, a la prisión domiciliaria. La prisión domiciliaria. ¿Usted me cree si yo le digo que yo no leo los casos de otros? ¿Me cree o no me cree? Sí, porque yo realmente le digo... Por supuesto que le creo, ¿cómo no lo voy a creer? No me interesan como antecedentes, pero no opino. Aparte, es Marcelo Colombo el fiscal, tengo entendido absolutamente, que y además está extraordinario ante la Corte. Sí. Esta semana va a haber novedades, seguramente, porque hay una audiencia sobre eso. Vamos a ver qué es lo que resuelve casación. Él planteó un recurso. Tengo entendido que sí, es colega mío, Marcelo, claro, así que por eso lo sé. Veremos qué es lo que hace el doctor De Luca, a ver si sostiene o no el recurso del doctor Colombo. ¿Y por qué tiene dudas sobre el doctor De Luca? A mí me parece una de las personas más respetables de la justicia. Me parece bien, entonces. Más formada. Es un profesor universitario, titular de cátedra. Bueno. Ni me lo nombre como avisorando algo malo, porque ahí me enojo. Yo no le doy nunca más una nota, Marcelo. Doctora, le mando un beso grande. Gracias por atendernos este domingo. Que termine bien el fin de semana y hasta la próxima. Chao, hasta la próxima. Chao. El costo de la vida sube otra vez. Eso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Bueno, llegó el momento de escucharlo a él, Doctor Perínclito, ¿cómo anda? ¿Qué dice, Marcelo? Yo llegué tarde a escuchar. ¿Quién era la doctora Baigún? La doctora Baigún. Estaba tranquila, estaba como un estado zen, ¿no? Sí. No lee los diarios. Más volcánica, más enojada. Hoy estaba tranquila en un estado así medio zen. Sí, bueno. Muy buena fiscal. Esto es lo que yo genero.
Bueno. Sí, es cierto, usted no emociona, no le ponen así de pringado a nadie. No, pero quiero decir en serio, es una muy buena fiscal, una gran fiscal. Yo he tenido oportunidad de varios juicios con ella, es una gran fiscal, en serio. Sí. ¿Qué dice, Marcelo? ¿Cómo anda? Bien, ¿y usted? Bien, acá intentando ver cómo hacen estos muchachos para resolver el quilombo en el que se metieron. Tengo un chismecito para usted que no me lo va a poder creer. A ver. El jueves a la tarde Sí. andaba yo voloteando por la vida, pues ¿sabe? Yo tengo permiso porque soy un esencial. Me dicen, doctor Perínclito, usted es esencial, así que vamos a hacer por donde quiera. Mire usted. Me fui hasta casa de gobierno a saludar a algunos amigos, pocos, no hay mucha gente laburando. Sí. Y me encontré con un amigo de que hacía como Usted no tiene amigos, cómplices a secas. Algunos ni siquiera eso. Me encontré con un amigo que hacía mucho que no veía, Ajá. que es el Gustavito, le decíamos Gustavito. ¿Zapatito blanco? Sí. Zapatitos blancos. Ahí está, sí. No sabe la calentura que tenía. No me diga. La calentura que tenía, no sabe cómo estaba. Bramaba. ¿Por qué? Mire que Gustavito también es un hombre tranquilo, Sí, como claro. Aguatán. Sí, claro. Estaba como una pipa, no sabe lo caliente que estaba. No. Resulta, porque ese mismo día habían pasado dos cosas. La primera es que le habían limpiado todos los expedientes a Canicova en el Consejo de la Magistratura. Ajá. Y Gustavito estaba furioso porque claro. él lo quiere a Canicova afuera. Claro. Dice, es el más horrible de todos y le perdonamos la vida. Esto tal cual me dijo. Mire usted. Y la otra cuestión por la que estaba caliente es por la decisión de su amigo Félix Kraus de dejar de ser querellante por la OA en las causas de los sauces de Tesur. No sabe lo enojado que estaba. Todo previsible. Lo de Félix, además, es un tipazo. Nos matamos de risa cuando lo vemos, qué sé yo. Pero es un soldadito. En esto... Bueno, parece que esa actitud de soldadito no le gustó a los generales. Mira. Porque me dicen que no solo Vélez estaba caliente, me dicen que el uno también estaba enojado. Y claro. Y me dicen además que era innecesario, porque no debió haber hecho eso y mucho menos haber arrancado por esas dos causas. Aunque es cierto, hay un informe dando vuelta que dice que su antecesora, la no doctora Laura Alonso, desistió de ser querellante en 45 causas. 45 causas en las que desistió y no hubo tanto quilombo, pero Vélez está muy enojado. Por eso, se me va a echar, por eso es que la reforma judicial no va a ir esta semana al Congreso. Ahí está. Porque están calientes en el gobierno y dicen, este no es el momento oportuno. Así que se va a postergar por lo menos hasta la semana que viene. Mire usted, estaban hablando del viernes, pero sí, a mí me habían dicho los próximos días. No habían dado... Algunos diarios dan el viernes, pero usted me está corroborando lo que me dijeron a mí. Marcelo, qué primición que le di el domingo pasado. Sí. Con el tema de la Suprema Corte, qué primición que le di. Sí, usted me dijo el lunes y yo tenía el miércoles y nada. Qué primición que le di, Marcelo. Confíe en el Perínclito, Marcelo. Sí, usted es un fenómeno. Yo creí que iba a ser en el acuerdo ordinario que tienen los miércoles, me habían dicho eso y usted me dijo, no, es el lunes. Bueno, listo, y el lunes salió. Le voy a contar una última cosa Listo. antes. ¿Tengo un segundo más? Un segundo solo. Bueno, no sabe lo gordo que está el juez Ramos Padilla padre y no sabe lo que está preparando después de que le archivaron el juicio político en el Consejo. La semana que viene le cuento, pero mire que se viene una gorda, tan gorda como era. Perínclito, gracias como siempre. Buen domingo, ¿eh? Y saque a todos sus hijos, que tiene como 7 u 8, los reconocidos y no reconocidos. Los reconocidos sobre todo. Chao, Perínclito, un abrazo grande. Y nosotros nos fuimos, hicimos testimonios judiciales en la operación técnica el señor Gerardo Subirano. Ahora los dejamos con todo el equipo de economía política. No, economía. Es nueva economía no tiene nada que ver con la política. Chao, Willy Laborda y su coequiper. Nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo domingo a las 9. Chao.
lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que